En el anterior video, la pregunta fundamental era ¿cuál es la finalidad o cuál es el concepto de la supervisión en la interventoría y cuáles son sus finalidades? Y especialmente, la pregunta es ¿garantizar la moralidad administrativa o cumplir las actividades contractuales? Para responder a esta inquietud que yo creo que está señalada y expuesta en la anterior exposición, se señala lo siguiente. El concepto de supervisión como tal lo hace la misma entidad, es un seguimiento técnico, administrativo, jurídico, contable y financiero por parte de uno de los servidores públicos de la entidad interna. Es una supervisión o es una vigilancia interna en la que se busca la entidad vigilar que se esté cumpliendo con las actividades contractuales, y esos seguimientos son especialmente sobre la ejecución de la actividad contractual. Y la interventoría como tal, que es contratada mediante un agente externo, ya sea persona natural o jurídica especializada, mediante un contrato de consultoría. Y en esto especialmente la interventoría es un aspecto técnico, es un seguimiento especialmente técnico, es un seguimiento técnico. Lo que se busca es garantizar que se cumplan técnicamente las actividades. Sin embargo, la misma ley 1474 en su artículo 83 nos permite señalar que la interventoría también puede hacerse unos seguimientos jurídicos, contables, financieros. Entonces puede asimilarse a la misma supervisión, pero esta interventoría como tal es un agente externo. Esas son las dos instituciones que se concibieron con la ley 1474, toda vez que el concepto de supervisión, como ya lo he señalado, se vino a regular, establecer como institución en la ley 1474, concepto de supervisión. En el aspecto, esto es fundamental, pero quiero destacar, ya después de entender estos dos conceptos, hacer la referencia de cuál es la finalidad misma del contrato estatal. La finalidad misma del contrato estatal es garantizar el cumplimiento de las actividades o luchar contra la corrupción pública. En un aspecto, yo quiero señalar que más que garantizar la moralidad administrativa, le hice una reflexión un poco profunda y extensa, es que estas dos instituciones no van a garantizar la moralidad administrativa y que se luche contra la corrupción pública, sino que por el contrario, pues, puede que sí sirva en muchas ocasiones para garantizarlo o de alguna manera combatirla, pero esta no va a ser la solución a los problemas que son la corrupción y la inmoralidad administrativa, ¿no? Considero que la vigilancia del contrato y la supervisión puede tener un papel un poco más importante o un poco diferente solo a la garantía de garantizar la moralidad administrativa, sino es al cumplimiento de las actividades contractuales. Ese cumplimiento de las actividades contractuales es de alguna manera, de una u otra forma, que se cumplan con las actividades por parte del contratista y que se releven informes o se establezcan informes de seguimiento a la ejecución de las actividades contractuales. Yo creo que es fundamental señalar de que la supervisión de interventoría nos podrá identificar y establecer cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades que se presentan en el momento de la ejecución de un contrato estatal. Son fundamentales y nos va a permitir identificar si la obra o cualquier otro o el objeto del contrato se encuentra retrasado o está cumpliendo a cabalidad, ya sea por una falta o por un incumplimiento por parte del contratista, un presunto incumplimiento, o por el contrario, si lo que se está presentando son situaciones imprevistas que pueden llevar a que se retrase la ejecución de este contrato. Es una reflexión muy profunda y la que quiero destacar acá es la supervisión de interventoría tiene una finalidad diferente y a la establecida en el mismo artículo 83 de la ley 1474 en su inciso primero. El tercer tema que vamos a tratar, o el tercer tópico, es sobre la naturaleza jurídica de la interventoría, si es un elemento accidental, si es un elemento de la esencia o es un elemento de la naturaleza de los contratos. Asimismo,
vamos a discutir sobre las particularidades mismas de la interventoría en los contratos estatales y también para tener en cuenta cuáles son las actividades, deberes y roles del supervisor y el interventor, teniendo en cuenta los seguimientos que deben hacer: jurídico, técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable, y las actividades si tienen que ser preventivas o proactivas o correctivas. A partir de esta pequeña introducción sobre este tema, lo que podemos destacar es ¿cuál es el elemento, cuál es la naturaleza jurídica de la interventoría? ¿Es un elemento de la esencia? ¿Es un elemento de la naturaleza? ¿O es elemento puramente accidental dentro del contrato estatal? Primero que todo, frente a qué es un elemento, identifiquemos y hagamos la precisión. La determinación de la naturaleza jurídica de la cláusula de interventoría habría que revisarla no con respecto al contrato de interventoría, sino con respecto al contrato principal, o sea, un contrato de obra o cualquier otro contrato donde se exija la interventoría de contratos o la supervisión, su efecto. Eso también lo vamos a tratar. A partir de esta particularidad señalamos lo siguiente: si este es un contrato, revisamos qué se entiende por un elemento de la esencia. Un elemento de la esencia son aquellos elementos que son indispensables para configurar un contrato, según el artículo 1501 del Código Civil. Esos elementos son indispensables para el establecimiento o la configuración propia del contrato. En ese sentido, establecemos una particularidad. El contrato estatal, como tal, sus elementos de la esencia o indispensables o de existencia están establecidos en la Ley 80, donde se dice que el contrato estatal es solemne, es decir, y se señala que se perfecciona con el objeto, el precio y la solemnidad por escrito. Estos tres elementos, precio, objeto y solemnidad por escrito, son los tres elementos que configuran un contrato estatal. Si eso es así, no podríamos decir que la cláusula de interventoría dentro del contrato principal, especialmente un contrato estatal, se entienda como un elemento de la esencia, porque no es un elemento de la existencia y ello no significa que no existe el contrato. El contrato va a existir porque hay un objeto, hay un precio y hay una solemnidad por escrito. Esas son como las bases fundamentales propias que debemos tener en cuenta frente al contrato estatal, y en ese sentido la cláusula de interventoría de los contratos estatales no se puede entender como un elemento de la existencia o de la esencia del contrato estatal. Aquí se presenta un previo análisis, un previo escrutinio, un elemento de existencia o de la esencia de los contratos. Ya a partir de este análisis tenemos que hacer una revisión si es un elemento puramente accidental. ¿Qué es elemento puramente accidental? Es un elemento que acuerdan las partes. Si es un elemento que acuerdan las partes, es necesario señalar lo siguiente. Si es un elemento que pueden acordar las partes, quiere decir que pueden disponer o no las partes bajo regidos o sujetos bajo el principio de la autonomía de la voluntad. Si revisamos acá, el contrato de interventoría es una vigilancia del contrato estatal donde se busca el cumplimiento de las actividades contractuales. Si lo revisamos, si no se estipuló, revisamos si es disponible o se puede negociar la interventoría como cláusula del contrato estatal. Se considera, a partir de ese análisis del elemento puramente accidental, que como tal la supervisión y la interventoría, estas dos instituciones, especialmente la interventoría, pero también podemos olvidar la supervisión, no son disponibles para las partes. Yo no puedo decir como entidad contratante y el contratista decir, no vamos a poner la cláusula o no vamos a poner la cláusula de supervisión o interventoría de los contratos, ya sea la supervisión donde hay un ejercicio de control por parte de un órgano interno o de una dependencia o de un funcionario de la entidad
entidad, o desde la interventoría, entendiéndola desde un contrato de consultoría donde se está verificando el cumplimiento de las actividades contractuales. Si nosotros hacemos una revisión y un escrutinio y un análisis, se considera que no es disponible por las partes, es decir, no estipular la supervisión o no estipular la interventoría de los contratos estatales. Siempre es necesario, siempre será necesaria la vigilancia del contrato estatal en garantía de los fines del interés general y en cumplimiento de las actividades contractuales. En ese sentido, se señala que no podemos decir de que pueden disponer las partes, tanto la entidad contratante o como el particular contratista. Esto es fundamental para señalar de que tampoco la supervisión y la interventoría de los contratos son elementos de la puramente accidentales, porque no se puede disponer de ellos. Se considera entonces qué tipo de elemento es. Revisemos el próximo elemento de los contratos, elemento de la naturaleza. Frente al elemento de la naturaleza se señala que si no se dispone, la norma lo establece o lo suple. Si nosotros miramos más allá ese concepto de elemento de la naturaleza, diríamos que hay una obligación legal, y esa obligación legal está tanto en las normas de Ley 80 como en las normas de la Ley 1474, donde se establece la necesidad de un control y vigilancia a las actividades de los contratos. En ese sentido, y a consideración de ese análisis y ese escrutinio que yo estoy planteo o señalo que la supervisión y la interventoría de los contratos sí son elementos de la naturaleza de los contratos, toda vez que son obligaciones de orden legal que deben sujetarse las entidades públicas, que deben sujetarse. Es un deber de la entidad hacer una vigilancia del contrato estatal en cumplimiento de los derechos y deberes consagrados en el artículo 4 de la Ley 80, como también en los dispuestos en el artículo 14, cuando se señala el direccionamiento y debido control a la actividad contractual. Si eso es así, entenderemos que la supervisión y la interventoría son elementos de la naturaleza, toda vez que son obligaciones de orden legal que son suplidas a pesar de que no pueda existir en el contrato, y que siempre debe haber una supervisión o una interventoría en el caso, por ejemplo, en los contratos de obra donde se requiere interventoría. Es en este aspecto lo que señalo, pues, que es un elemento de la naturaleza, y acá es la tesis que se sostiene a partir de este análisis de la naturaleza jurídica de esta institución, es que es un elemento de la naturaleza porque es una obligación de orden legal consagrada en la Ley 1474, en la Ley 80 y en las demás normas que lo modifiquen o adicionen. Siempre se requerirá la vigilancia, control y seguimiento a las actividades contractuales. Es fundamental esta tesis que yo estoy planteando, y es acá donde podemos concebir que tanto la supervisión, que como ya lo he dicho en algunas ocasiones, que es un control y seguimiento por parte de los servidores o servidores públicos de la entidad, es decir, que es un control y seguimiento interno, y la interventoría, donde es un agente externo, ya sea persona natural o jurídica, pero especializada. Es evidente que en ambas dos instituciones, ya sea la supervisión o la interventoría de los contratos estatales, es importante destacar la necesidad de una vigilancia del contrato estatal como una obligación de orden legal, de donde no podemos decir no la voy a hacer. No, es un deber. Es un deber, un imperativo, es un mandato y una obligación que es necesario cumplir. Y esa es la tesis que se sostiene en el tópico de este momento. Eso es lo que podemos señalar frente al tema de los contratos estatales. Ahora bien, otro aspecto que quiero destacar es sobre las actividades de supervisión e interventoría de los contratos estatales. Ya a partir de entender la naturaleza jurídica, nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son los deberes, actividades
de los supervisores, los interventores. Podemos decir, pueden ser múltiples actividades y muchas están consagradas, no solo en la Ley 1474, sino en los manuales de supervisión e interventoría de los contratos o en las guías que están consagradas, ya sea en las entidades públicas que manejan en muchas ocasiones normas internas donde establecen formas de control, de supervisión y de seguimiento tanto administrativo como técnico, jurídico y contable a las actividades contractuales y al contrato principal. Pero podemos decir que pueden haber dos tipos de actividades. Unas podrían ser preventivas, quiere decir prevenir posibles hechos que constituyan un incumplimiento de las actividades contractuales. Quiere decir, la supervisión y la interventoría de los contratos pueden ser tienen dentro de sus actividades que uno podría decir que son preventivas. Es decir, que son preventivas, que de alguna manera busca prevenir el posible incumplimiento de las actividades contractuales. Esa es una de las primeras tesis frente a eso. Hay actividades donde puedo prever situaciones que me puedan llegar a generar un incumplimiento del contrato estatal y del contrato principal, independientemente del tipo de contrato. Pero también hay actividades correctivas. ¿Correctivas son qué? Son actividades que de alguna manera buscan enmendar situaciones que generaron un incumplimiento o que están llevando a unos incumplimientos y que se deben tomar medidas, ya sea informes, documentos, solicitudes, aclaraciones, donde se establece la necesidad de hacer correcciones al cumplimiento de las actividades contractuales. Tanto en la supervisión como en la interventoría, ellos deben intervenir, el supervisor como el interventor. Independientemente, tienen que hacer un control correctivo en el evento que estén presentando hechos o situaciones que puedan generar un incumplimiento de las actividades contractuales. Es fundamental este aspecto y es lo que quiero destacar como dos tipos de deberes principales de un supervisor como de un interventor, tanto de prevenir como de corregir las actuaciones que puedan llevar a un incumplimiento de la actividad. Porque en sí, la finalidad misma de la supervisión e interventoría es la vigilancia y el control y el verdadero cumplimiento de las actividades del contrato. Hay otra cosa que quiero destacar, quiero resaltar dentro de este tópico, son las particularidades mínimas de la interventoría de los contratos estatales. Y eso es un aspecto que quiero resaltar, y es que la interventoría de los contratos, como tal, no sobre la supervisión, primero tiene una particularidad. Es un contrato de consultoría. Por ser un contrato de consultoría, es un tipo contractual que está establecido en el artículo 32, numeral 2 de la Ley 80, y que es fundamental, donde se señala en la misma, donde la modalidad de selección no puede ser la contratación directa, sino que el procedimiento de selección para una consultoría, como la interventoría, es un concurso de méritos. Es básico, si eso es un concurso de méritos, la misma Ley 1150, que modificó la Ley 80, que es el Estatuto General de Contratación, nos señala que la interventoría de los contratos estatales no importa el precio. El precio no es un factor de evaluación en la interventoría de los contratos estatales. No es ese aspecto puntual e indispensable entender para comprender cómo se concibe la interventoría. Asimismo, le señaló otra particularidad. La misma Ley 1474 establece en sus artículos 85 de que la interventoría no se rige bajo las reglas de las adiciones de los contratos estatales, es decir, no tiene la prohibición o la limitación que está establecida en la Ley 80, donde se señala que no se puede superar el 50% del valor del contrato adicional para un tema del contrato, para temas de una adición. Pues en otras palabras, lo que les quiero mostrar a ustedes es que en el contrato estatal siempre hay un tope para adicionar que no puede superar el 50%. En la interventoría es un
una particularidad. ¿Por qué es una particularidad? Porque puede superar más allá del 50% del valor del contrato y no se afecta y no se genera ninguna sanción disciplinaria para la entidad. Es una particularidad. ¿Y por qué lo hace? Por las mismas actividades que se desarrollan en la interventoría. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan en la interventoría? Un verdadero cumplimiento y control a las actividades contractuales. Sería una muy buena interventoría. Lo que importa, no es tanto la adhesión, sino que no se puede dejar un contrato sin vigilancia. Y es fundamental, y es la regla que se establece en la misma ley 1474, donde se establece que no se requiere la adhesión en los contratos de interventoría. Es fundamental estas tesis, porque entonces señalaremos, no es necesario la proscripción y la prohibición de la adhesión de los contratos en los de interventoría, es una excepción a las reglas propias de la contratación pública, y eso es una particularidad que tenemos que destacar. A partir de estas exposiciones, podemos formular este interrogante global, o tres interrogantes globales que nos podrían llevar a lo siguiente. Primero, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la supervisión y la interventoría de los contratos? ¿Es un elemento de la esencia o de la existencia, o un elemento de la naturaleza, o es un elemento puramente accidental? Nos tenemos que preguntar sobre cuál es la naturaleza jurídica de estas dos instituciones. Esa es una primera pregunta problematizadora. Un aspecto que también podríamos problematizar: ¿cuáles son las verdaderas actividades y roles de la supervisión? ¿Son actividades preventivas y de control? Quiere decir, ¿cuáles pueden ser esas actividades? Pero eso lo podemos revisar revisando los manuales. Podemos determinar, de acuerdo a los manuales de supervisión y a las guías de supervisión que se establecen dentro de las entidades, si son actividades preventivas o correctivas. Y por último, un tercer aspecto que podemos problematizar es sobre las particularidades de la interventoría de los contratos estatales. Quiere decir que rompe con las reglas propias de las adhesiones y ciertas particularidades que son propias de los contratos, y donde señalamos donde el precio no es un factor determinante. Este es un aspecto que tenemos que discutir. Naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la supervisión en la interventoría? ¿Cuáles son los deberes de control y vigilancia de la supervisión y la interventoría? ¿O qué tipo de roles? Y por último, ¿cuáles son esas particularidades que lo hacen tan diferente del contrato estatal común? Esas son las preguntas que tenemos y que engloban el tema del día de hoy.